Un hombre cruel arrastraba a una niña al pantano, hasta que el caballo surgió de la oscuridad. El hombre cruel jalaba con fuerza a la niña pobre por el lodo del pantano. Ella, con las rodillas raspadas, la ropa rota y la cara cubierta de lágrimas y tierra, apenas podía respirar entre sollozos. «No debiste abrir esa puerta», gritó él mientras la empujaba contra una raíz húmeda. La pequeña, temblando, intentó gritar, pero su voz se ahogaba en el miedo. Muy cerca, entre los árboles torcidos, un caballo solitario observaba en silencio. Sus ojos, brillantes como brasas en la penumbra, no parpadeaban. Algo en su respiración indicaba que no iba a quedarse quieto por mucho más tiempo, porque lo que nadie imaginaba era que ese caballo no venía solo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Por qué dejaron abierta la cerca si saben que los perros se meten al maizal?, gritó doña Berta, mientras corría con una pala en la mano, esquivando las plantas torcidas. La respiración se le cortaba con cada paso. Los ladridos venían del otro lado del campo, junto al pozo viejo, y entre los chillidos desesperados la reconoció, la voz de Marisol. El corazón se le apretó. En esa tierra dura, donde los hombres hablaban de tractores nuevos y exportación de carne, nadie cuidaba de los que no tenían nada, y mucho menos de una niña descalza. «Marisol», gritó otra vez empapada de sudor, mientras las botas viejas se le llenaban de barro. Cuando llegó, la escena la detuvo en seco. Dos perros flacos rodeaban a la niña, que abrazaba a un becerro recién nacido, sangrante, débil. Lo protegía con el cuerpo entero. El animal tiritaba y la niña también. «Quítense, desgraciados», chilló Berta, agitando la pala hasta que los perros huyeron con el rabo entre las patas. Marisol, con los ojos llenos de lágrimas y las rodillas sucias, no decía nada. Solo sostenía al becerro como si fuera suyo. «¿Qué es esto, mija?», preguntó Berta, bajando el arma y el tono. «Lo dejaron botado. Vi cuando el patrón mandó a uno de sus peones a matarlo porque nació enfermo». Berta la miró en silencio. Esa clase de decisiones, matar, tirar, ignorar, se hacían todos los días en las tierras de los ricos, y a nadie le importaba si un animal o una niña sufría. Esa noche, la casa olía a tierra mojada, leche agria y leña. Berta limpiaba la herida del becerro con una infusión de hierbas mientras Marisol lo acariciaba. «No va a vivir mucho», dijo la abuela sin rodeos. «Y si ese hombre se entera que lo tienes aquí...» «Ya sé, pero no quiero que muera solo». Berta no respondió. En su mirada había un cansancio antiguo, como el de las piedras. El mismo que tenía cada vez que recordaba cómo habían ido quitando, parcela por parcela, las tierras de su gente, siempre con engaños, siempre con poder. El becerro respiraba con dificultad, y sin embargo, algo en ese silencio las unía: el animal, la niña y la mujer, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos tres. A la mañana siguiente, la rutina volvió como siempre: ordeñar, barrer, revisar el maíz. Pero Berta sintió algo diferente. No era solo el miedo de que alguien los descubriera, era la sensación de que alguien, las observaba desde más allá de la cerca. Mientras echaba agua al bebedero, notó huellas frescas en el barro. No eran humanas, eran de caballo, y no de uno cualquiera. Eran grandes, pesadas, profundas, y se detenían justo frente a la puerta trasera, como si el animal hubiera estado allí toda la noche sin hacer ruido. «Aquí no hay caballos», murmuró mirando hacia los montes, «y menos de ese tamaño». No dijo nada a Marisol. No quería asustarla, pero esa misma noche dejó una linterna cargada junto a la puerta, por si volvía. Porque si algo había aprendido en sus 63 años sobre esa tierra, es que el silencio, cuando llega con pisadas, nunca es gratis. El sol pegaba sin compasión cuando doña Berta llegó a la oficina municipal.
El ventilador del techo apenas se movía y el calor olía a papeles viejos, sudor y promesas rotas. Esperó sentada casi una hora. Nadie la miraba. 2 empleados hablaban de una feria de maquinaria en Guadalajara, de tractores que podías manejar con el celular, de drones para revisar cultivos. Berta, con su carpeta de documentos bajo el brazo y la blusa pegada al cuerpo, solo escuchaba. «Siguiente», dijo una voz sin alma desde el fondo. Entró con paso firme. Enfrente, un escritorio lleno de tazas sucias y papeles desordenados. Detrás, el licenciado Ávila, con camisa blanca manchada de café y la mirada clavada en la pantalla. «Vengo a renovar mi solicitud de apoyo. Ya me la rechazaron el año pasado, pero...» «Nombre completo, por favor», interrumpió él, sin levantar la vista. «Berta Mendoza Rodríguez. Tengo una parcela en el ejido El Rosario. Estoy pidiendo un crédito para semillas y un tinaco para el agua». Teclado. Clic. Silencio. «¿Usted no es la que no quiso venderle al señor Gálvez?», preguntó de pronto. Berta se quedó quieta. Sintió un golpe seco en el pecho. «Mis tierras no están en venta», dijo con voz firme. El hombre suspiró. Se recargó en la silla. «Mire, señora Berta, no se lo digo yo, se lo dice el sistema. Las solicitudes de gente con menos de 10 hectáreas casi no pasan. No es rentable. El apoyo va dirigido a proyectos más sustentables». «¿Sustentables para quién?», soltó ella. El silencio se alargó. El licenciado volvió a mirar la pantalla como si ya no estuviera allí. «Puede volver a intentar el próximo ciclo. Si quiere, le dejamos el formato nuevo, aunque bueno, ya ve que sin maquinaria moderna las cosas se ponen difíciles». Berta salió sin decir nada más. Afuera, el sol seguía igual de cruel. Esa misma tarde, los Gálvez tenían reunión en el salón de eventos del pueblo. Berta pasó por fuera mientras regresaba a casa en su camionetita vieja. Por la ventana abierta alcanzó a oír carcajadas, copas brindando y palabras como automatización, nuevas rutas de exportación, subsidios directos. No era coraje lo que sentía, era otra cosa, como una piedra en el estómago, como una certeza amarga. Los que tienen más siempre reciben más. Cuando llegó a su parcela, Marisol la esperaba sentada en la sombra del encino, con el becerro dormido sobre sus piernas. «¿Te dijeron que sí?», preguntó sin esperanza. Berta negó con la cabeza. «Pa' nosotros no hay papeles suficientes, mija». Marisol no dijo nada. Le acarició el cuello al becerro, que respiraba con dificultad. El animal había empeorado. Ya no se levantaba. Esa noche, Berta no pudo dormir. Se sentó en la silla del porche mirando las luces lejanas de los ranchos grandes. Se oía música, tiros al aire. Alguien celebraba. Tal vez una venta, tal vez la compra de otro tractor que ella jamás podría pagar. Fue entonces que escuchó el ruido. No eran perros, no eran vacas, era algo más. Se levantó con cuidado, linterna en mano. Caminó hasta la cerca del corral, donde el lodo seguía fresco. La linterna tembló en su mano cuando lo vio. Ahí estaba otra vez, el caballo bayo, quieto, como una sombra enorme bajo la luna. No comía, no se movía, no hacía ruido, solo miraba. «¿Qué quieres?», susurró ella, como si el animal pudiera entenderle. El caballo no respondió, pero dio un paso hacia la cerca, solo uno. Y luego se quedó inmóvil, respirando con calma. Después, como si fuera lo más natural del mundo, giró y se fue rumbo al monte. Berta lo vio desaparecer entre los árboles, y no supo por qué, pero esa noche soñó con su marido. Lo vio arando la tierra con las manos llenas de tierra, riendo, y detrás de él un caballo como aquel. No era el mismo, pero casi. A la mañana siguiente, el becerro amaneció muerto. Marisol no lloró, solo se quedó sentada a su lado, abrazándolo por última vez. Berta cavó el hoyo sola. Luego, en silencio, le tendió la pala a su nieta. «Vamos a sembrar ahí encima. Que algo bueno salga de lo que dejaron morir». La niña asintió.
y sin saber por qué, mientras araban la tierra, ambas miraban de reojo hacia el monte, esperando volver a verlo. «¿Y ahora qué hace usted aquí, Mateo?», preguntó Berta, limpiándose las manos en el delantal mientras salía al corral. El polvo del camino apenas se había asentado detrás de la camioneta nueva que acababa de estacionar frente a su casa. Mateo Gálvez se bajó despacio, con sombrero caro, botas brillantes y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vengo a hablar de negocios, doña Berta. No se me ponga brava tan rápido. Los negocios suyos nunca me han servido», respondió ella, cerrando el portón de golpe. Él se acercó igual, con la seguridad de quien no conoce el no. Miró alrededor con desdén, como quien evalúa lo que está a punto de comprar. Vio el gallinero medio caído, la barda despostillada, el maizal ralo por la falta de lluvia. «Escuche», dijo con voz suave, como si le estuviera haciendo un favor. «Sé que su terreno ya no le da lo que antes, y con la edad, bueno, ya no es fácil mantenerlo sola. Todavía no estoy tan vieja como para que me entierren en vida», soltó ella, firme. Mateo rió fingiendo simpatía. «Justo por eso quiero ayudarla. Le ofrezco una buena cantidad por su parcela. Le alcanza pa' una casita en el pueblo y pa' que la niña estudie. Mire, le traigo la propuesta por escrito». Sacó un folder del asiento trasero de la camioneta. «No tiene que decidir ahora, claro, pero sería lo mejor para todos». Berta no lo tocó. «¿Y por qué tanto interés? ¿Qué tiene mi tierrita que de pronto le gusta tanto?». Mateo bajó la mirada un segundo y luego volvió a sonreír. «Está justo en medio de lo que quiero desarrollar. Voy a meter tractores grandes, automatización, sistemas de riego por goteo, pero necesito un solo bloque de tierra, sin interrupciones. ¿Y mi casa qué? ¿Mi historia? ¿Los huesos de mis padres enterrados aquí? Todo eso se respeta, señora, pero el progreso no espera. La gente como usted tiene que saber cuándo retirarse». La última frase cayó como piedra. Berta lo miró largo. Luego tomó el folder con calma, lo abrió, leyó el número y lo cerró. «Usted me está ofreciendo una miseria», dijo sin levantar la voz. «Con eso no me alcanza ni para enterrar mi orgullo. Es la mejor oferta que va a recibir». «Entonces nos veremos en el infierno», respondió, devolviéndole el folder, «porque de aquí no me voy. Ni usted ni nadie me va a sacar». Mateo apretó la mandíbula. Por un segundo se le borró la sonrisa. Luego subió a la camioneta sin decir más, pero dejó las llantas marcadas en la salida, como una firma de advertencia. Marisol no había visto la discusión. Estaba más abajo en la orilla del río, jugando con piedras y ramas. El sol se reflejaba en el agua turbia y el viento olía a barro y pasto mojado. Estaba por formar una balsa con una botella vacía cuando escuchó el galope. Se giró de golpe. Primero pensó que era una vaca escapada, pero no. Era un caballo, grande, sucio, con una herida fea en la pierna trasera. Cojeaba mientras corría como si algo lo persiguiera. Lo vio cruzar el claro, empujar ramas con la cabeza, sacudirse el lodo y seguir, sin mirar atrás. Marisol no gritó. Solo lo siguió con la vista, fascinada. Había algo raro en ese animal. No era como los caballos que tenía Gálvez. No llevaba marca, ni cuerda, ni silla. Estaba solo y estaba asustado. «Vi un caballo en el río», dijo Marisol esa noche, mientras cenaban arroz con frijoles. Berta, aún con el enojo de la visita, levantó la vista. «¿Cuál caballo?» «Uno que corría. Estaba herido, pero no se detenía». La mujer frunció el ceño. «¿Era Bayo?» «Sí, como el que vino el otro día». Berta dejó la cuchara. El corazón le dio un brinco que no quiso mostrar. «¿Iba solo?» «Solito». No dijeron nada más, pero esa noche, antes de acostarse, Berta salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas y el monte se veía oscuro y quieto, pero el aire tenía algo distinto, como si estuviera por romperse. Sabía que ese caballo no era normal.
no por brujerías ni fantasías, era algo más simple, más humano. Ese caballo también estaba huyendo, igual que ellas. La tarde cayó rápido, con ese silencio extraño que solo llega cuando algo anda mal. Doña Berta dejó la olla en el fogón y miró por la ventana. Marisol no estaba en el patio, ni en el corral, ni junto al encino donde solía jugar con sus muñecas de trapo. Pensó que quizás se había ido al río otra vez, como hacía a veces para mojar los pies y jugar con piedras. Pero ya eran más de las 6 y Marisol nunca se quedaba tanto sin avisar. ¡Marisol!, gritó desde la puerta. ¡Mi hija! ¡Ya vente! Nada. El corazón le dio un brinco, salió sin sombrero ni rebozo y empezó a buscarla entre los árboles. ¡Marisol! La voz le salió más fuerte, más aguda. Caminó rápido, medio corriendo, con la respiración cortada y la tierra pegándosele a los guaraches. No estaba en el río, no estaba en la cerca, no estaba detrás del gallinero, nada. El miedo empezó a apretarle el pecho como un puño. Volvió a la casa, revisó bajo la cama, detrás del tanque, en la troje. El caballo bayo no estaba tampoco. Solo quedaba la calma tensa del monte y el sonido de los grillos que empezaban a cantar. «No puede estar lejos», se dijo con voz temblorosa. Agarró la lámpara y se fue directo hacia el camino viejo. Marisol no era de andar sola por ahí, pero algo dentro de Berta la empujaba en esa dirección. Caminó casi 20 minutos, gritando su nombre, buscando señales, y entonces lo vio, un pedazo de tela rosada enganchado en un alambre oxidado. Lo reconoció al instante. Era la cinta que Marisol usaba en el cabello. Estaba sucia, rota en una orilla. Berta la agarró con las 2 manos, la apretó como si fuera un pedazo de vida. «¡Ay, Dios mío!», susurró. Levantó la lámpara y miró alrededor. El suelo estaba húmedo. Había huellas, no muchas, borrosas. Algunas parecían de niña, otras no. Siguió el rastro hasta que el aire cambió. De pronto, el olor a humedad se volvió más fuerte, más espeso. Había llegado al pantano. Era un lugar que nadie pisaba. Ni los animales se metían mucho ahí. El agua estancada olía a podrido y los árboles caídos formaban figuras extrañas. Aún así, siguió caminando entre raíces y barro, sin dejar de mirar a los lados. «Marisol», dijo ahora en voz baja. De pronto, algo crujió a su derecha. Se giró de golpe, levantando la lámpara, pero no había nada, solo ramas moviéndose. «El viento», pensó, aunque no soplaba. Entonces escuchó el relincho, lejano, corto. Se quedó helada. No era un caballo cualquiera. Lo reconocía. Era él. «¿Dónde estás?», gritó sin saber si hablaba con su nieta o con el animal. Caminó otro tramo. El agua le llegaba a los tobillos. Y justo cuando iba a gritar otra vez, vio algo entre los matorrales. Un zapato, pequeño, cubierto de lodo. El estómago se le fue al piso. Se lanzó hacia él y lo levantó. Era de Marisol. «No, no, no», gimió. Se tambaleó, pero no cayó. Cerró los ojos. Tragó saliva. Pensó en su marido, en su hijo muerto, en todo lo que ya había perdido. «No me la vas a quitar tú también», dijo al monte con rabia. Levantó la lámpara de nuevo y entonces lo vio. A lo lejos, entre la niebla, parado junto a un árbol grande, el caballo bayo, quieto, viéndola. Sus ojos brillaban como 2 carbones encendidos. Berta caminó hacia él sin pensarlo. El animal no se movía. Solo cuando ella estuvo a unos pasos, giró la cabeza hacia la izquierda, como indicando algo. Ella siguió la dirección de su mirada, y entonces lo sintió. Algo, muy adentro, le decía que Marisol estaba cerca. No podía explicar por qué, pero lo sabía. Giró la lámpara y vio una vereda estrecha entre los juncos, huellas frescas, una cuerda tirada. «Marisol», susurró, temblando. El caballo bufó como si aprobara, y ahí, en medio del barro y los árboles retorcidos, Berta entendió que esto no era una simple desaparición. Alguien se la había llevado, y el pantano
El pantano no era el final, era el principio. Doña Berta llegó a la comandancia al amanecer, con los ojos hinchados y la ropa todavía llena de barro del pantano. Entró sin saludar, con la cinta de Marisol en la mano y la mirada encendida por la desesperación. «Mi nieta está desaparecida», gritó desde la entrada, mientras los agentes apenas levantaban la cabeza de sus escritorios. Uno de ellos, joven, con uniforme recién planchado y cara de no saber qué hacer, se acercó. «¿Desde cuándo no la ve?», preguntó como si fuera algo que pasaba todos los días. «Desde ayer en la tarde. Ya busqué por todas partes. La última vez que la oí fue cerca del río. Encontré esto», le enseñó la cinta rota y sucia, «y un zapato junto al pantano». El policía frunció el ceño, incómodo. «¿Y está segura que no se fue por su cuenta?». Berta soltó una risa seca. «Es una niña de 8 años, descalza, en un monte lleno de víboras y pantanos. ¿Usted cree que se fue de vacaciones?». «Doña Berta, compréndame. No podemos hacer un operativo así nada más. Necesitamos pruebas de que fue un secuestro o algo. Ella no desaparece sola. La vieron hace días con ese caballo. Y yo sé que esto tiene que ver con Gálvez». Cuando pronunció el apellido, el ambiente cambió. El silencio fue más pesado que un portazo. El joven agente bajó la voz y miró hacia los lados antes de hablar. «Se lo digo por su bien. No meta a ese señor en esto. No tiene idea de con quién se está metiendo». Berta se quedó quieta. El dolor en el pecho se transformó en un calor más fuerte. Se acercó al escritorio, apoyó las manos con firmeza y lo miró directo a los ojos. «Si usted tuviera una hija, ¿esperaría sentado mientras alguien se la lleva?». El agente tragó saliva. «Yo no puedo hacer nada sin autorización del comandante, y él no va a autorizar algo que involucre a Gálvez. No oficialmente». «Entonces me voy sola», dijo Berta. «Pero si a esa niña le pasa algo, usted va a cargar con eso también». Salió de ahí sin esperar respuesta. Afuera el sol ya pegaba fuerte, pero ella ni lo sintió. Caminó directo hacia la plaza, cruzando el pueblo como si el suelo le ardiera. Todos la miraban, algunos con pena, otros con miedo. Nadie decía nada. Esa misma tarde, volvió al pantano. Esta vez llevaba un machete colgado al cinto, una lámpara más grande y la foto de Marisol en una bolsita colgada al pecho. «No me voy a quedar sentada», murmuró alzando la lámpara. Buscó entre ramas, lodo y raíces torcidas. Gritó su nombre hasta quedarse ronca. Encontró más huellas, una huella de herradura y un pedazo de tela que no era de su nieta. Era gruesa, como de saco de yute. Algo no cuadraba. El monte no la quería dejar entrar más. Las ramas la jalaban, las espinas le cortaban la piel, pero no se detenía. Ya no por coraje, ni siquiera por fe, por instinto. En un claro pequeño, junto a un árbol caído, volvió a verlo. El caballo, parado, mirándola. «¿Dónde está?», le dijo casi sin voz. «Si sabes algo, dímelo». El caballo no se movió, solo resopló como si algo le doliera, y luego, sin más, se fue al trote hacia el fondo del pantano. Berta no lo siguió, no aún. Pero ese movimiento le confirmó algo. No estaba loca. Ese animal sabía algo. Esa noche, sentada en la cocina con las manos sucias y los ojos secos de tanto llorar, escuchó cómo tocaban la puerta. Era el mismo agente, sin uniforme. «Solo tengo 5 minutos», dijo nervioso. «No me vio nadie. ¿Qué quiere?». «Le traigo esto». Sacó una hoja doblada. Es una lista de terrenos y casetas de trabajo que eran de la vieja cooperativa agrícola. Muchos de esos puntos ahora están en manos de Gálvez, pero nunca se reportó nada oficialmente. Todo quedó fuera de los registros públicos. Berta leyó los nombres. Uno le brincó al instante. «Esa caseta está a 5 minutos del pantano», murmuró. «Y nadie entra ahí desde hace años, oficialmente». «Gracias», dijo sin más. «Cuídese», le advirtió el agente. «Usted no sabe con quién se está metiendo». Berta cerró la puerta sin responder, pero sí lo sabía, y si era necesario, iba a meterse hasta el fondo,
porque esa niña era suya, y nadie, ni siquiera un Gálvez, se la iba a quitar. La tierra se sentía pegajosa, como si quisiera tragársela. Marisol no podía gritar. Tenía la boca tapada con un trapo sucio y los ojos llenos de miedo. Su cuerpo temblaba mientras Mateo la arrastraba de un brazo por el monte, entre ramas rotas, raíces que raspaban su piel y piedras que le abrían los pies descalzos. «Deja de moverte», le gruñó él. «Solo será un rato». Pero ella sabía que era mentira. Mateo no la estaba escondiendo. La estaba enterrando viva, solo que de pie. El camino era cada vez más estrecho. El aire se volvía más espeso. El pantano estaba cerca. Se oía el zumbido de los mosquitos, el croar de los sapos, el crujido de las ramas húmedas. Nadie los seguiría ahí. Eso lo sabía Mateo. Y eso la aterraba. Después de varios minutos, llegaron a una caseta abandonada, medio cubierta por bejucos y maleza. Era vieja, de madera podrida y techo de lámina oxidada. La puerta colgaba de un solo clavo. Mateo la empujó adentro. «No hagas ruido», le advirtió sacándose un cuchillo del cinturón. «Si gritas, nadie te va a oír, y si te escapas, ya sabes lo que te pasa». Marisol se hizo un ovillo en el rincón más oscuro. Las paredes olían a humedad y a orina vieja. Había una colchoneta rota, unos costales apilados y una cubeta con agua turbia. El lugar estaba lleno de arañas y cucarachas, pero a ella ya nada le importaba. Mateo cerró la puerta con un candado oxidado desde afuera. El silencio fue lo peor. El tiempo no pasaba, solo el sonido de su respiración. Su piel le picaba, sus pies ardían, tenía frío, aunque el aire fuera caliente, y el miedo se le enroscaba en el pecho como un animal vivo. No sabía si su abuela la estaba buscando, no sabía si iba a salir viva. Solo sabía una cosa: no iba a llorar, no le iba a dar ese gusto. De pronto algo crujió afuera. Marisol contuvo el aliento. Otro crujido, más cerca, luego un resoplido, fuerte, familiar. Se acercó con cuidado a una rendija de la pared. Ahí estaba, el caballo bayo, parado a unos metros, entre los árboles, quieto como una estatua, pero no se veía asustado, ni perdido, se veía atento. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, eran de esperanza. «¿Tú me vas a ayudar?», susurró, pegada a la madera. El caballo movió la cabeza, casi como si la entendiera. Esa noche, Mateo volvió. Abrió la puerta con fuerza y entró con una lámpara. «No te has muerto, qué bueno», dijo con tono burlón. «Mañana me encargo de ti». Marisol no respondió. Lo miró sin parpadear. «Mira lo que me obligas a hacer», continuó fingiendo pesar. «Tu abuela no quiso cooperar, se metió donde no debía. Y tú solo eres el mensaje». Se acercó un paso. Marisol retrocedió. Él levantó la lámpara para verla mejor. «Tanta terquedad no sirve de nada. Esto es por su bien». Entonces, afuera, se oyó un relincho fuerte, largo, como un trueno. Mateo se quedó quieto. La lámpara tembló en su mano. «¿Qué?» Otro relincho, más cerca. Salió con prisa, dejando la puerta sin candado. Marisol corrió hacia la rendija. Lo vio girar sobre sus botas mirando hacia el monte, y al fondo, apenas visible bajo la luz de la luna, el caballo, con la cabeza alta, firme, como un centinela. Mateo sacó su cuchillo, dio un paso. El caballo no se movió. Otro paso. El caballo resopló fuerte, y entonces, sin previo aviso, Mateo lanzó una piedra en su dirección. «Lárgate, bestia desgraciada». Pero el caballo no huyó. Dio un par de pasos hacia él, sin bajar la mirada. Mateo dudó. Se quedó ahí, sin avanzar, con el cuchillo temblando en la mano. Y en ese instante Marisol lo supo. Ese caballo no era un simple animal, era un aviso, y estaba del lado correcto. El primer relincho se oyó antes del amanecer, largo, rasposo, como si viniera de otro tiempo. Doña Berta salió del jacal con el machete en la mano. Llevaba 3 noches sin dormir bien, con los ojos pegados a los caminos, esperando una señal.
Y ahí estaba, el caballo Bayo, parado justo frente al portón de su parcela, como si la estuviera esperando. La luz tenue del amanecer le daba un brillo extraño al pelaje. Estaba cubierto de lodo seco, tenía una herida mal curada en la pierna y los ojos llenos de algo que no era miedo ni furia. Era otra cosa, como si supiera lo que ella sentía. Berta bajó el machete, despacio. ¿De dónde saliste tú? El animal no se movió, solo resopló. La mujer se acercó un paso. Él dio uno atrás, otro intento. Nada. Parecía firme, pero desconfiado, como un animal que ya ha visto demasiado del mundo. Pasaron horas. El caballo no se iba. Caminaba por el borde del maizal, husmeaba entre los árboles, se detenía junto al pozo, pero siempre volvía al mismo punto, frente al encino donde Marisol solía sentarse a jugar. Berta lo observaba desde el porche. No quería hacer conjeturas locas, pero algo dentro de ella se removía. Ese caballo no estaba ahí por casualidad, y aunque no podía explicarlo, sentía que su nieta no estaba tan lejos como todos creían. Cerca del mediodía, bajó al pueblo con la excusa de buscar alimento para los animales, pero en realidad quería respuestas. Pasó por la tienda de Don Lucho, donde siempre corrían los chismes frescos. ¿Alguien ha perdido un caballo?, preguntó mientras le servían medio kilo de frijol. ¿Qué clase de caballo? Grande, Bayo, con una herida en la pierna. Don Lucho paró de embolsar. No que yo sepa, aunque escuché que en el rancho de los Gálvez se soltó uno hace unas semanas. Pero según dijeron, se murió en el monte. Lo andaban buscando y lo dieron por perdido. Berta sintió un escalofrío. Apretó los puños. ¿Quién lo dijo? Uno de los caporales, creo. Porque ese caballo está en mi parcela. Vivo. Don Lucho la miró sorprendido. Pues si es el mismo, mejor cuídese. Dicen que ese animal era bravo, que lo usaban solo para arreo rudo y que un día se les soltó y se llevó a uno por delante. Berta no contestó. Pagó y se fue. Cuando volvió a casa, el caballo seguía ahí. No había comido ni bebido, pero no se movía del encino. Era como si esperara algo o a alguien. Berta se le acercó otra vez, esta vez con una cubeta de agua y un poco de zacate fresco. No quiero hacerte daño, solo quiero entender qué estás buscando aquí. El caballo la miró, pero no se acercó. Esa noche, la luna estaba alta cuando Berta escuchó un ruido afuera. Se asomó con cuidado y lo vio. El caballo caminaba entre las sombras, hacia el pozo. Ahí se detuvo como si olfateara algo. Luego giró de nuevo al encino y se echó en el suelo con lentitud. Y entonces algo crujió en el monte. Berta alzó la lámpara, alerta. No era un animal. Alguien estaba ahí afuera. Caminó despacio hacia el borde del terreno. El caballo no se movió, solo la miró. Y en su mirada había urgencia. ¿Qué quieres que vea?, preguntó Berta con la voz baja. Se internó un poco entre los árboles. Las ramas crujían bajo sus pies. Y entonces, entre las hojas secas, encontró algo. Una muñeca. La de trapo que Marisol cargaba todos los días. La recogió temblando. Estaba sucia, mojada, pero entera. Volteó hacia el caballo. El animal se había levantado y resoplaba con fuerza. «Tú sabes dónde está», dijo Berta, apretando la muñeca contra el pecho. «¿Verdad que sí?». El caballo resopló una vez más y se quedó inmóvil. Y en ese momento, ella lo supo con certeza. Ese caballo no era suyo, no era de Gálvez, no era de nadie, era de Marisol, y había venido por ella. Doña Berta estaba sentada en el porche con la muñeca de trapo en la mano, dándole vueltas como si al apretarla pudiera escuchar la voz de Marisol. El caballo Bayo dormía cerca del encino, tranquilo, como si el monte lo protegiera. La tierra estaba callada, pero dentro de ella los recuerdos hacían ruido. «Tú no lo conociste, mija», murmuró, como si hablara con la muñeca. «Pero tu abuelo no era hombre de agachar la cabeza». El rostro de Tomás le volvió nítido, como si el tiempo no lo hubiera borrado.
Se acordaba de sus manos grandes, llenas de tierra, y de su voz ronca diciendo que esa parcela no se iba a vender, ni aunque me metan un balazo entre ceja y ceja. Y así fue. Lo encontraron muerto junto al maizal una madrugada hace más de 20 años. Dijeron que fue un accidente, que se cayó del caballo, pero Berta sabía, todos sabían, solo que nadie dijo nada, porque el apellido Gálvez ya pesaba entonces, y el miedo siempre fue más fuerte que la verdad. Esa mañana nadie se acercó a su casa, ni vecinos ni curiosos, como si el terreno estuviera maldito, como si tener un caballo solitario y una niña desaparecida fuera contagioso. Pero cerca del mediodía, alguien tocó la puerta con suavidad. Berta abrió y se encontró con Amalia, una mujer del pueblo, de rostro noble y mirada baja. Traía una bolsa con tortillas, frijoles y queso fresco. «No podía no venir», dijo, bajito. «Gracias», respondió Berta tomándole la mano. «Te van a decir que estás loca, que estás viendo cosas donde no hay, pero yo también perdí a un hijo. Y sé cuando una madre está diciendo la verdad». Berta asintió sin decir nada. El nudo en la garganta no la dejó hablar. Amalia miró al caballo, que ahora se rascaba contra el tronco del encino. «Dicen que ese animal salió del rancho de los Gálvez, pero que nunca lo registraron, que lo usaban en la parte de atrás, donde tienen la bodega vieja, ahí cerca del pantano. ¿Qué hay en esa bodega?», preguntó Berta en voz baja. Amalia bajó la mirada. «Dicen que antes ahí encerraban gente o animales enfermos o cosas que no querían que se vieran. Nadie entra, nadie pregunta, pero hay historias de que el agua del pantano esconde más que raíces». Berta sintió que la sangre le hervía. «¿Y nadie dice nada? ¿Y a quién le decimos?», respondió Amalia. «Si los que deben protegernos ya tienen precio». Esa noche Berta no durmió. Se quedó sentada en el porche con la lámpara encendida, la muñeca de Marisol sobre el regazo y una libreta vieja en la que anotó algo. «Caseta detrás del pantano, bodega Gálvez, investigar». El caballo se paró junto a ella, como si la acompañara en su vigilia. No necesitaba hablar, su presencia bastaba. A lo lejos, en el monte, un ruido rompió la calma. No era un animal salvaje, era otra cosa, como un golpe seco, lejano, hueco. «Están haciendo algo», murmuró Berta. Se levantó con la lámpara, caminó hasta la cerca. El aire olía distinto, más espeso, más podrido, y entonces lo supo. No era solo Marisol. Había más cosas ocultas en ese monte, más secretos que nadie quería escarbar, pero ella sí. Porque esa tierra estaba regada con sangre y no iba a dejar que el pasado se repitiera sin levantar la voz, aunque se quedara sola, aunque le costara todo. Antes de que amaneciera, volvió a entrar a la casa. Se sentó frente al altar de su esposo. Encendió una veladora, lo miró de frente. «Tomás, me prometiste que me ibas a cuidar, pues ahora te toca cumplir». El fuego titiló. Afuera, el caballo relinchó, y Berta, por primera vez en años, sonrió sin miedo. El calor dentro de la caseta era insoportable. Las paredes olían a moho y encierro, y cada sonido afuera parecía anunciar lo peor. Marisol, sentada en un rincón, tenía la frente empapada de sudor y las piernas dormidas de tanto estar encogida. Sabía que Mateo volvería. Ya no le quedaba duda de que no era un simple capataz enojado, era alguien capaz de lo peor. Pero también sabía otra cosa, no podía quedarse esperando. Con la lámpara apagada desde la última visita, el interior era casi ciego. A tientas, Marisol encontró uno de los costales vacíos y lo usó como almohada para alcanzar la pequeña ventana trasera. La rejilla oxidada tenía un clavo suelto. Había tratado de aflojarlo la noche anterior sin éxito, pero ahora tenía más tiempo y más miedo. Trabajó con los dedos, con las uñas, con una piedra pequeña. El clavo cedió un poco, solo un poco, pero era suficiente para dejar un hueco por donde podía ver al monte. Entonces lo vio,
A lo lejos, muy quieto entre los árboles, el caballo Bayo. Marisol tragó saliva. Quiso gritar, pero no se atrevió. En vez de eso, levantó la mano, despacio, como un saludo mudo. El caballo giró la cabeza, y aunque estaba lejos, ella sintió que la había visto. Unas horas después, el sol se empezaba a ocultar cuando Mateo regresó. Entró golpeando la puerta con fuerza, molesto, impaciente. «¿Qué hiciste, mocosa?», gritó apenas cruzó el umbral. Marisol se hizo a un lado, tratando de parecer más débil de lo que estaba. Él la tomó del brazo y la levantó de golpe. «Te dije que no intentaras nada, no me hagas perder la paciencia». La niña soltó un quejido bajo, pero no lloró. Mateo la empujó de nuevo al suelo y salió, murmurando entre dientes. Estaba sudado, con la camisa manchada y el machete colgando de la cintura. «Voy al arroyo. Si cuando vuelvas sigues intentando pasarte de lista, te amarro como a un becerro». Y se fue, caminando con prisa hacia el lado izquierdo del pantano. Lo que Mateo no esperaba era tropezarse con algo que no debía estar ahí. Al llegar a la orilla, buscando agua, vio un bulto cubierto de lodo. Se acercó curioso y empujó con el pie. Lo que emergió del barro fue una pieza oxidada de maquinaria agrícola, una parte del motor de uno de sus tractores perdidos meses atrás. «¿Qué carajos?». Se agachó a escarbar con las manos. Más piezas, una rueda, un fragmento del sistema hidráulico, todo enterrado cerca del agua. Miró alrededor, nervioso. No entendía cómo había llegado eso ahí. No recordaba haber ordenado nada por esa zona. Y entonces la duda le cayó como piedra. ¿Alguien lo había escondido ahí o alguien lo estaba vigilando? Se incorporó de golpe y desenvainó el machete. El monte estaba callado, pero se sentía observado. «¿Quién anda ahí?», gritó. Nada, solo los grillos y un relincho seco, profundo. Se giró hacia el sonido, otra vez ese maldito caballo. Lo vio parado, como una estatua, justo al borde de la vereda. Imperturbable. Mateo levantó el machete. «Te voy a partir en dos, animal», bramó. Pero el caballo no se movió, solo lo miraba, como si supiera, como si le recordara todo lo que había hecho. Mientras tanto, en la caseta, Marisol forzaba el clavo con más fuerza. Lo dobló, lo empujó hasta que la rejilla se aflojó y pudo meter el brazo, por fin. No alcanzaba a abrir la ventana por completo, pero sí a empujarla, solo un poco más. Un golpe en la pared la hizo detenerse. Pero no era Mateo, era un sonido sordo, suave, como una pisada. Marisol miró por la rendija. Nada, pero algo en ella le decía que no estaba sola. Se arrastró hasta la puerta y escuchó. Silencio. Y luego una respiración, lenta, casi humana, justo detrás de la pared. Se le erizó la piel, se acercó al agujero del candado, puso el ojo y ahí estaba. A un par de metros, el caballo la estaba buscando. «Estoy aquí», susurró ella con voz temblorosa. Y aunque sabía que el animal no podía entenderla, algo le contestó en el pecho, como una promesa muda: «No estás sola». El sol apenas despuntaba cuando Berta oyó que alguien tocaba la puerta. 3 golpes suaves, seguidos de 2 más rápidos. Ese ritmo no lo usaba nadie en el pueblo, salvo una persona. Abrió sin preguntar. «Clara», dijo con alivio, al ver a la mujer delgada, de cabello blanco recogido en trenza, parada con una mochila en la espalda y una mirada decidida. «Vengo a ayudarte», dijo Clara sin rodeos, «y no vengo sola». Detrás de ella apareció un joven alto, moreno, de ojos atentos. Llevaba botas de campo, pantalón de mezclilla y una bolsa con instrumentos colgando al hombro. «Soy Luis, mi hijo», explicó Clara. «Es veterinario, de los que estudió en serio, no de los que se inventan el título». Luis asintió, serio. «Me contó lo de Marisol y lo del caballo. ¿Y tú sí me crees?», preguntó Berta con un dejo de desconfianza. «Yo he visto cosas raras en el campo y los animales no mienten», respondió él. «Si ese caballo está apareciendo donde no debe, es por algo».
Caminaron juntos hacia el pantano. Luis iba al frente, revisando el suelo con paciencia. Clara y Berta detrás, compartiendo silencio y recuerdos. Las tres habían trabajado juntas en la vieja cooperativa, antes de que todo se viniera abajo, antes de que Gálvez comprara, despojara y callara. «Vi huellas aquí la otra noche», dijo Berta señalando una zona húmeda entre los árboles. «Y encontré esta muñeca». Luis se agachó de inmediato, examinó el terreno como quien lee un libro. «Aquí estuvo un caballo», dijo al fin. «Uno solo, grande, reciente. Y no se fue al galope, caminó con calma. Eso es raro». Avanzaron un poco más. El olor del pantano era cada vez más fuerte. Mosquitos, ramas mojadas, raíces salidas. Luis se detuvo de golpe. «Aquí hay algo», dijo, apartando unas hojas. Berta se acercó. En el barro casi cubierta, una cuerda gruesa, con nudos apretados, manchada de tierra y sangre seca. «¿Es de amarre?», preguntó Clara. Luis la examinó con cuidado. «Sí, y fue cortada a la fuerza. Alguien estuvo atado aquí». Berta sintió que el suelo se le movía. Se agachó de golpe, tomó la cuerda en sus manos y la reconoció. Era una de las que usaba en casa para amarrar las pacas de maíz. «Esta es mía», murmuró. «La dejé en el cobertizo hace semanas». Luis la miró. «Entonces ya no hay duda. Marisol estuvo aquí». Clara la tomó del brazo, fuerte. «¿Sabes lo que significa esto, Berta? Tienes pruebas. Podemos hacer que alguien escuche». «¿Y quién?» «La policía que me cerró la puerta. Los que trabajan para Gálvez. Aún hay gente que no le tiene miedo», dijo Luis. «Yo conozco un abogado en el pueblo vecino. Si llevamos pruebas claras, lo podemos hacer público. Si ese hombre ocultó a la niña, si la tuvo aquí, va a pagar». De pronto, algo crujió entre los árboles. Luis levantó la mano, pidiendo silencio. Los tres se quedaron quietos. Se escuchaban pasos, lentos, arrastrados. Berta sintió que el aire se volvía más espeso, pero cuando los arbustos se movieron, no apareció un hombre. Era él, el caballo, parado al borde del claro, con la cabeza baja y las orejas atentas. Su presencia no asustaba, pero imponía. Luis lo observó con atención. «Ese animal no está perdido, está guiando». Berta dio un paso al frente. «¿Nos vas a llevar?». El caballo relinchó suave. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia el interior del monte. Luis asintió. «Hay que seguirlo, pero con cuidado. No quiero que nos lleve directo a una trampa». Clara tomó aire profundo. «No sé si es locura o fe». Berta sonrió por primera vez en días. A estas alturas, Clara, da lo mismo. Y entonces, sin más palabras, los tres siguieron al caballo. Porque a veces, cuando la justicia no llega por los hombres, los animales saben el camino. La tormenta reventó justo cuando Berta cruzaba el portón de su parcela con la lámpara en mano y el machete colgado al cinto. Luis y Clara se habían quedado revisando las pruebas, pero ella no pudo esperar más. El caballo la esperaba, ya mojado, parado bajo el encino como si supiera que esa noche era distinta. «Vamos, muchacho», le dijo con voz firme. «Llévame donde tengo que ir». El animal giró y empezó a caminar, lento pero decidido, hacia el monte. Los truenos iluminaban el cielo como flashes de advertencia. Cada paso entre el lodo se sentía como una decisión. La lluvia golpeaba fuerte, pero Berta no se detenía. El miedo estaba ahí, claro, metido en el pecho, pero el amor era más fuerte. Caminaron hasta que el monte se abrió frente al pantano. La oscuridad era más densa ahí, como si el agua misma tragara la luz. Y entonces lo vio. La caseta apenas se sostenía. Las láminas vibraban con el viento. La puerta colgaba chueca. Berta se acercó con el corazón latiéndole como tambor. El caballo se quedó atrás, como si supiera que ese paso tenía que darlo sola. Empujó la puerta. Crujió como un lamento viejo. Adentro, vacío, pero no del todo. El piso estaba revuelto, como si alguien hubiera salido con prisa. En un rincón había una cubeta con agua sucia. Cerca, una colchoneta rota.
y en el centro, una bolsa de herramientas, mojada, oxidada, cubierta de tierra. Berta se agachó. Empezó a revisar con cuidado, sacos vacíos con logotipos de agroquímicos, papeles manchados por la lluvia, planos de la zona, mapas con marcas, dibujos de sistemas de riego, apuntes hechos a mano con nombres de parcelas, muchas de ellas vecinas. Y entre todo eso, una carpeta plástica rota. Dentro, hojas impresas, documentos de compra-venta, firmas falsas, fotocopias de credenciales. El nombre de Mateo aparecía una y otra vez. «Con razón querías sacarme», murmuró Berta. Un trueno la hizo girar. El caballo seguía ahí. Pero algo en su postura cambió. Estaba inquieto. Relinchó fuerte una vez y luego otra más corta, como si avisara. Berta salió de la caseta, alumbró alrededor. El monte crujía con la lluvia, el barro casi le llegaba a los tobillos, y entonces, detrás de la bodega vio algo enterrado a medias, una lona negra cubierta de lodo. Jaló con fuerza, y debajo, una estructura metálica, un motor agrícola. Esto era lo que escondías, Mateo. Siguió escarbando. Había más, herramientas nuevas, aún con etiquetas, oxidadas por la humedad. Todo eso tenía valor, mucho valor, y nadie sabía que estaba ahí. El relincho volvió, esta vez más fuerte. El caballo estaba nervioso. Golpeaba el suelo con una pata. Berta se giró, sintió una presencia. No estaba sola. La lámpara iluminó entre los árboles, pero no alcanzó a ver a nadie. «¿Quién anda ahí?», gritó, alzando el machete. Nada. Pero el silencio era diferente, pesado, como si algo o alguien estuviera espiando. ¿Y si Mateo había vuelto? ¿Y si la estaba esperando justo para atraparla ahí? Tenía dos opciones: llevarse los papeles y correr, o quedarse a escarbar más. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías buscando o escaparías con lo que ya encontraste? Déjanos tu opinión en los comentarios. Berta, sin dudar, recogió la carpeta con los documentos y la guardó bajo la blusa. Le dio una última mirada a la caseta. «Aún no se acaba», susurró. Subió al caballo. Por primera vez, él la dejó montar sin moverse, como si la conociera de toda la vida. Y entonces, bajo la lluvia, se fueron galopando de vuelta. La noche no los tragó, porque esa vez no era Berta quien huía. Era la verdad, la que iba saliendo del pantano. Mateo pateó con fuerza el suelo enlodado, maldiciendo en voz baja. Estaba empapado, con el machete al cinto y las botas hundidas hasta los tobillos. Llevaba horas buscando los documentos que había enterrado cerca de la caseta. Algo lo ponía nervioso. Ese maldito caballo, los ruidos en el monte, la sensación de que alguien más sabía. No encontraba nada. «¿Dónde lo dejaste, idiota?», gruñó, rascando con una pala vieja. Mientras tanto, Marisol, adentro de la caseta, miraba la puerta apenas encajada. La lluvia había aflojado el marco y el candado estaba torcido. El corazón le latía tan fuerte que creía que la iban a oír. Pero sabía que era su única oportunidad. Esperó, contó los segundos, se arrastró hasta la puerta, puso fuerza, empujó con el hombro. Una vez, otra, y la tercera se abrió. Corrió sin mirar atrás. El barro le tragaba los pies, los arbustos le cortaban la piel. Pero corría como si todo el monte la empujara hacia adelante. Entonces lo oyó. El relincho, claro, fuerte, familiar. Miró hacia la derecha. A través de los árboles, el caballo Bayo, parado entre la lluvia, firme, la estaba esperando. «Llévame con ella, por favor», susurró, con la voz ahogada. El caballo giró y comenzó a caminar. No al galope, no al trote. Caminaba lento, como marcando un ritmo que ella podía seguir. Marisol lo entendió sin palabras. Doña Berta venía de vuelta con la carpeta de documentos mojados bien escondida entre la ropa. El monte seguía oscuro y cerrado, pero ella ya no caminaba con miedo. Caminaba con rabia, con propósito y con la certeza de que ya no estaba sola.
Cuando vio al caballo aparecer entre los árboles, sintió el alma regresarle al cuerpo. «¿Valiente?», dijo, reconociéndolo. Y detrás de él, corriendo entre raíces, con la cara sucia y el vestido rasgado, su nieta. «¡Marisol!». El grito se le rompió en la garganta cuando la abrazó. La niña se le colgó del cuello y lloró, por fin, después de días de silencio. «Te buscaron, mi niña, te buscaron», le repetía Berta acariciándole el cabello. «Ya estás conmigo, ya nadie te toca». Pero el alivio duró poco. Un sonido seco, como un machetazo contra un tronco, los hizo girar. Mateo salió entre los arbustos con la cara desencajada, los ojos llenos de furia y el machete en la mano. «¡Dámela!», gritó. «Ella no es tuya, no entiendes nada». «Ella es mía, es mi sangre, y tú no la vas a volver a tocar». «¿Tú crees que esto es por ella? Tú me arruinaste, lo teníamos todo bajo control. Y te metiste donde no debías». Marisol se escondió detrás de su abuela. Berta se puso frente a ella, firme. «Tú escondiste más que herramientas. Esos papeles que enterraste ya no son tuyos». Mateo levantó el machete. «Te lo advertí, vieja necia». Y entonces el relincho cortó el aire. Fuerte, salvaje, valiente cargó directo hacia él, sin dudar. El golpe fue seco. Mateo cayó de espaldas. El machete salió volando. El caballo lo pisoteó una vez, lo suficiente para tumbarle el aire. Luego se quedó ahí, parado encima, como esperando instrucciones. Berta no se movió, solo lo miraba, respirando con dificultad. «Ya no más», dijo acercándose. Mateo, aturdido, tosió barro. Intentó incorporarse, pero no pudo. «Esto no acaba aquí», alcanzó a decir. «Sí, sí acaba», respondió Berta, «porque esta vez yo no me voy a callar». El caballo se apartó, dejando a Mateo retorciéndose en el lodo. Berta tomó de la mano a su nieta. «Vámonos». Valiente la siguió, y así, entre lodo, árboles mojados y el olor de la verdad saliendo a flote, caminaron de regreso, lentas, pero juntas, y con la dignidad intacta. El papel estaba húmedo, pero las palabras aún se leían con claridad. Luis sostenía la carpeta con manos firmes, sentado en la mesa de la cocina de Berta. Clara servía café en silencio, mientras Marisol dormía en una hamaca improvisada, exhausta pero a salvo. Berta no apartaba los ojos del documento que Luis le mostraba. «Aquí dice que Mateo compró 5 parcelas del ejido, usando firmas falsas», explicó el veterinario. «Hasta usó el nombre de un hombre que murió hace 3 años. ¿Y nadie lo notó?», preguntó Clara, incrédula. «Lo hicieron pasar como si fueran donaciones voluntarias. Todo firmado con testigos falsos. Sellos ilegales. Y lo más grave es esto». Pasó a otra hoja. Reclamó indemnizaciones por maquinaria perdida en incendios. La misma maquinaria que encontramos enterrada en el pantano. Berta apretó los puños. Entonces lo sabían. Desde hace años. Luis asintió con pesar. Y lo dejaron hacer. Porque nadie se atrevía a enfrentarlo. «Hasta ahora», dijo Berta con voz baja pero firme. Las noticias corrieron más rápido que el agua entre surcos. Primero fueron murmullos. Vecinos que se pasaban la voz en los pasillos de la iglesia, en la carnicería, en la fila de las tortillas. Dicen que el patrón de los Gálvez tenía a la niña escondida, que la señora Berta lo enfrentó sola en el monte, que el caballo lo tumbó de un empujón, como si supiera, y luego la verdad en papel. Luis hizo copias de los documentos y se las entregó a don Elías, un abogado rural conocido por no venderse, aunque le costara clientes. «¿Estás seguro de esto, muchacho?», le preguntó Elías, revisando los sellos falsos. «Nunca más seguro». El abogado tomó la carpeta, la selló en un sobre grande y lo guardó en su portafolio. «Esto va directo a la fiscalía. Y si no se mueven, lo voy a hacer público yo mismo». Luis lo miró con seriedad. «Mateo Gálvez tiene que responder, y no solo por lo que le hizo a Marisol». En el pueblo, la tensión se sentía en el aire. Por primera vez en años,
La figura de Gálvez ya no imponía respeto, sino sospecha. El portón de su rancho amaneció rayado con pintura roja. Alguien escribió: «Tierra robada, alma podrida». Un grupo de mujeres campesinas se reunió en la plaza con pancartas improvisadas. «No más miedo, justicia para Berta. La tierra no se compra con amenazas». Doña Berta no asistió, no porque no quisiera, sino porque sabía que la batalla aún no estaba ganada. Estaba en su cocina preparando atole para Marisol cuando Luis llegó con la noticia. El abogado ya entregó todo y le dieron entrada al caso. Berta se le quedó viendo, con los ojos brillosos, pero sin una sola lágrima. ¿Y ahora qué pasa? Ahora van a investigar, a interrogar, a revisar documentos. Pero esto ya está en manos que no son las de él. Clara entró con una sonrisa pequeña. «¿Y si intenta irse?», Luis negó con la cabeza. «Ya le congelaron parte de sus cuentas y la policía estatal lo tiene en la mira. No va a llegar lejos». Esa noche Berta salió al porche con una taza de café y la muñeca de trapo de Marisol. El aire olía a tierra limpia, a algo que empieza de nuevo. El caballo Bayo descansaba cerca del corral. Levantó la cabeza cuando la vio. «Gracias, muchacho», le dijo con voz ronca. No esperaba respuesta, pero el animal se le acercó despacio y le rozó el brazo con el hocico. Ella cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. El agua del pantano había querido esconder muchas cosas, pero la verdad, cuando se mueve, arrastra todo. La camioneta del caporal Hilario levantó una nube de polvo cuando salió del rancho de los Gálvez a media mañana. En la caja iban dos de los peones más viejos, con las mochilas colgadas del hombro y el rostro tenso. No dijeron nada, solo miraron hacia adelante, como si quisieran dejar todo ese lugar atrás para siempre. En el pueblo todos vieron pasar el vehículo, pero nadie preguntó. Ya no hacía falta. Todos sabían que algo se estaba desmoronando. «Dicen que renunciaron porque no quieren cargar con lo que hizo Mateo», comentó el panadero a su cliente mientras cortaba una concha en dos. «Que ya ni él duerme en su casa, que se esconde». Berta lo escuchó desde la banqueta, sentada con Marisol en el regazo. No respondió, solo acariciaba el cabello de la niña, que descansaba tranquila por primera vez en días. La gente empezó a acercarse a ella con otra cara. No como la vieja loca que desafiaba a los poderosos, sino como la mujer que se atrevió a hacer lo que nadie había querido: decir la verdad. Un señor que nunca la saludaba le llevó una bolsa con guayabas. Una mujer del mercado le ofreció verduras sin cobro, nomás por gratitud. Y hasta el párroco, que siempre guardaba distancia, pasó por su parcela una tarde con un termo de café y un «cuente conmigo para lo que necesite». Pero Berta no se sentía victoriosa. Seguía con el corazón pesado, no por miedo, sino por todo lo que se había perdido, por los años en que se quedó callada, por las mujeres como ella, que cargaban con dolores que nadie veía. «¿No quieres ir al pueblo?», le preguntó Clara una tarde. «Te están organizando un homenaje». «¿Pa qué?», respondió Berta, lavando ropa en la batea. «Yo no hice nada heroico, solo busqué a mi nieta». «Eso basta», dijo Clara sentándose a su lado. «El miedo ya no manda aquí». «No sé», suspiró Berta. «A veces siento que la gente nomás cambia de lado cuando le conviene». «Tal vez», aceptó Clara, «pero tú sembraste otra cosa, coraje, dignidad. Eso sí crece, aunque nadie lo vea al principio». Berta miró hacia el monte, donde el caballo pastaba tranquilo. No buscaba reconocimiento. Lo único que quería era que Marisol pudiera crecer sin miedo, que supiera que su tierra valía, que su historia también contaba. Una tarde, Luis llegó con noticias. «Ya empezaron a revisar los títulos de las tierras», dijo. «Varios vecinos están recuperando parcelas que les habían quitado a la mala. Y Mateo está bajo resguardo. Oficialmente no ha sido arrestado, pero no puede salir del estado». «Ya es algo», respondió Berta sin entusiasmo. Luis la observó en silencio. «Tú no querías que pagara».
Yo quería que la dejaran en paz, dijo, mirando a Marisol que jugaba con Valiente cerca del maizal. Lo demás lo decide el tiempo. En la última reunión del ejido, nadie interrumpió cuando Berta habló. Contó lo que encontró, los papeles, la maquinaria enterrada, lo que sufrió su nieta. No alzó la voz, no buscó aplausos. Yo solo quiero que esto no vuelva a pasar, que no se repita la historia, que no nos acostumbremos a callar. Un silencio largo le siguió, y después un aplauso tímido, luego otro, y otro más. El miedo por fin se había roto. Esa noche, mientras la luna salía sobre los surcos recién sembrados, Berta se sentó con Marisol en el porche. ¿Ya se acabó todo, abuela?, preguntó la niña con los pies colgando. No, respondió ella, pero ya no estamos solas. Y mientras el viento movía las hojas del encino, el caballo levantó la cabeza como si también supiera que algo, al fin, estaba cambiando. ¿Y cuánto le ofrecen ahora, doña Berta?, le preguntó el ingeniero de rostro amable, traje limpio y sonrisa pulida. Lo mismo que a todos, agregó el hombre desplegando el plano sobre la mesa. Una cifra justa por hectárea, más apoyo para reubicación y un bono si decide firmar antes de fin de mes. Berta no miró el plano. Se secó las manos en el delantal y se acomodó en la silla de madera sin apuro. No, gracias, dijo con calma. El ingeniero parpadeó. ¿Está segura? Esta zona la van a transformar. Centro logístico, invernaderos automatizados, maquinaria financiada. Yo ya transformé esta tierra, lo interrumpió. Con trabajo, con memoria y con sangre también. Y no pienso venderle a nadie que venga a borrarla. El hombre se quedó callado. Guardó los papeles con cortesía. No insistió. Pero al irse, su mirada dejó claro que la veían como un estorbo, no como una dueña. A Berta no le importó, porque esta vez su decisión no era por orgullo, era por futuro. Una semana después, el patio de su parcela estaba lleno de vida. Mujeres de todas las edades cargaban canastos, cajas, gallinas y hasta plantas medicinales. Clara organizaba las listas. Marisol, con el cabello trenzado y las mejillas sonrosadas, corría de un lado a otro, llevando frutas de un puesto a otro. Luis había ayudado a organizarlo todo. Un tianguis comunitario, sin intermediarios, solo manos campesinas vendiendo lo suyo. Berta caminaba entre los puestos con una sonrisa discreta. No le gustaban los reflectores, pero ver a las mujeres riendo, negociando, compartiendo recetas y consejos, eso sí le calentaba el alma. Una de ellas, Socorrito, le puso una mano en el hombro. Gracias por abrir la puerta, Berta. Esto no se veía desde hace años. No hice nada sola, respondió, y no lo vamos a dejar caer. Esa tarde, cuando el sol ya bajaba y el tianguis se empezaba a desmontar, Marisol apareció montando a Valiente, despacito, con la espalda recta y las manos firmes en las riendas. «Mírame, abuela, ya no me caigo». Berta la vio desde el porche con los ojos llenos de emoción contenida. «Eso, mi niña, pero agárrate bien». Valiente caminaba con calma, como si entendiera que llevaba algo más que a una niña. Llevaba una historia que se negaba a desaparecer. Clara se acercó con una taza de té en la mano. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que todo estaba perdido? Sí, dijo Berta mirando el campo dorado. Pero es que a veces, para que algo crezca primero tiene que doler. Esa noche, Marisol se quedó dormida en el porche, abrazando a su muñeca de trapo. Berta la cubrió con una manta y se sentó a su lado. El caballo bayo descansaba junto al encino, su respiración lenta, profunda. Berta le habló en voz baja, como si supiera que escuchaba. «Tú no eres de aquí, pero llegaste justo cuando te necesitábamos». Valiente levantó una oreja. «No sé si un día te vas a ir, pero mientras estés aquí, este pedazo de tierra también es tuyo, porque a veces los jinetes no vienen con sombrero y pistola, a veces son niñas que aprenden a montar, mujeres que aprenden a decir no, y caballos que no se dejan domar».
Luis salió de la clínica veterinaria cerrando con doble llave. Llevaba días recibiendo llamadas extrañas, gente que colgaba al contestar, ruidos de camionetas que se estacionaban frente a su casa y luego desaparecían. Pero lo de hoy ya era otra cosa. «Te estás metiendo en cosas que no entiendes, chamaco», le había dicho un tipo fornido que se apareció al mediodía con camisa vaquera y botas relucientes. «A veces es mejor guardar silencio. ¿Sí me explico?» Luis no respondió, solo lo miró a los ojos. Pero adentro la rabia le hervía. No era tonto, sabía que venía de parte de Mateo Gálvez. «¿Te amenazaron?», preguntó Berta esa misma noche, mientras Clara servía café. Luis asintió. No directamente, pero el mensaje fue claro. Mateo quiere limpiar su imagen. Dice que todo es un malentendido, que la niña se había perdido sola y que el caballo la asustó. «Desgraciado», bufó Clara. «Todavía tiene el descaro. Y lo peor», añadió Luis, «es que tiene gente en los medios. Ya están circulando versiones oficiales. Lo están pintando como víctima de una campaña de desprestigio». Berta apretó la taza con fuerza, pero no tembló. «¿Y el abogado?» Elías ya entregó las pruebas nuevas, los documentos falsos, los planos, las fotos del motor enterrado. Esta vez no hay cómo taparlo. 2 días después llegó la noticia. Un juez ordenó revisar los títulos de las propiedades que Gálvez adquirió en los últimos 15 años, anunció Elías con el sobre en la mano. Van a hacer auditorías, verificar firmas y convocar a los supuestos donantes. Clara respiró aliviada. «Eso lo cambia todo». «No todavía», dijo Elías. «Mateo aún tiene poder, dinero, influencias. Pero ahora el proceso ya empezó. No se puede frenar tan fácil. Mientras tanto, en el pueblo, el ambiente se dividía. Algunos seguían callando por miedo. Otros empezaban a hablar. Vecinos que habían firmado bajo presión. Campesinos que entregaron tierras por miedo a perder la vida. Mujeres que sabían de casetas, de encierros, de secretos que se tragaba el monte. El precio del silencio había sido alto, y muchos, como Berta, ya no estaban dispuestos a seguirlo pagando. Una tarde, mientras Luis revisaba el lomo de una mula, encontró una nota doblada dentro de su camioneta. «Cállate o el siguiente eres tú». No dijo nada, solo la guardó. Esa noche fue directo con Elías. Ya no se trata solo de tierra, se trata de dignidad. El abogado lo miró con seriedad. «Entonces prepárate, porque Mateo no se va a hundir sin dar pelea». En casa de Berta, el ambiente era otro. Marisol reía más. Valiente trotaba libre por el campo. El tianguis seguía creciendo, pero en el fondo todos sabían que la tormenta no había pasado del todo. Berta estaba en el corral dándole maíz a las gallinas cuando Luis llegó con la cara seria. «¿Qué pasó?» «Se viene una audiencia pública. Van a citar a los testigos. A ti también, Berta. Y tú vas a declarar». «Claro, aunque me cueste la chamba». «Entonces no estamos solos». Luis sonrió. «No, doña Berta, esta vez no». Y mientras el sol bajaba detrás de los cerros, algo en la tierra parecía moverse distinto. Ya no era miedo, era justicia abriéndose paso entre los surcos. El aire olía a tamal recién hecho y a tierra mojada cuando Berta entró al salón comunal. La invitaron con un papel doblado que le dejaron en el puesto del tianguis. «Reunión sobre propiedad comunitaria. Tu voz importa». Había más mujeres de las que imaginó. Algunas de rostro conocido, otras que nunca había visto en reuniones. Madres solteras, abuelas que aún trabajaban el campo, jóvenes con el cabello trenzado y las manos callosas, todas sentadas en sillas de plástico, con miradas serias y gestos firmes. Clara ya estaba ahí, junto a una libreta repleta de anotaciones. «Pensé que no vendrías», le susurró al verla. «Pensé que no me iban a invitar», respondió Berta, dejando su sombrero en una esquina. «Hoy nadie puede dejarte fuera». Al frente, una mujer delgada con voz clara levantó la mano para pedir silencio. «Compañeras,
Esta tierra ha tenido muchas dueñas invisibles. Hoy queremos que eso cambie. Y por eso invitamos a doña Berta Mendoza, porque cuando nadie hablaba, ella gritó. Un aplauso rompió el aire. No fue escandaloso, pero sí sincero. Berta se paró con calma. Caminó despacio al centro, con las palabras empujándole el pecho. «Yo no sé hablar bonito», empezó. «Ni estudié leyes, ni entiendo de oficinas. Pero sí sé lo que duele cuando te arrancan lo tuyo. No por papeles, sino por miedo». La sala se quedó en silencio. A mí me quisieron quitar la tierra, y a mi nieta también. Pero lo que duele más es que muchas de ustedes ya se la dieron sin pelear, porque pensaron que era mejor eso que quedarse solas. Varias bajaron la mirada. Yo también me quedé sola. Perdí a mi marido por defender este pedazo de parcela, y por años me tragué la rabia. Pero ya no. Respiró hondo. No vine a pedir venganza. Vine a sembrar futuro, porque si nos unimos, no nos pisan. Porque esta tierra también es nuestra, y si no la cuidamos nosotras, nadie más lo hará. Un silencio profundo la rodeó, y luego, poco a poco, las mujeres empezaron a asentir, una a una, como si despertaran de algo largo y cansado. Después de la reunión, varias se acercaron. Hablaron de formar un colectivo, de compartir herramientas, de enseñar a otras a leer los contratos antes de firmar. Berta no propuso nada, pero todas la miraban como guía. «Yo solo tengo mi voz», les dijo. «Pero si se junta con la de ustedes, puede retumbar más fuerte que cualquier apellido con dinero». De regreso en la parcela, Berta encontró a Marisol enseñándole a una niña a montar a Valiente. El caballo noble caminaba lento, guiado por las manos pequeñas de ambas. «No lo jales fuerte», le decía Marisol. «Él entiende suavecito». Berta las vio desde la cerca, con el corazón latiendo despacio. No por cansancio, por paz. Clara se acercó con una sonrisa. «¿Y entonces qué, jefa? ¿Vas a seguir siendo la rebelde del pueblo?» Berta sonrió, apenas. «Yo ya no soy la única. Y eso es lo que importa». Esa noche, anotó algo en una libreta vieja que encontró entre sus cosas. Cuando las mujeres de la tierra se juntan, el miedo se hace polvo. Y cerró la libreta con la certeza de que el siguiente ciclo no iba a sembrarse con silencio, sino con fuerza. La tierra, por fin, tenía nuevas guardianas, y esta vez nadie las iba a borrar. El sol se alzó ese verano como una bendición. Los surcos verdes brillaban con fuerza y las espigas de maíz se veían gordas, pesadas, vivas. Era la mejor cosecha en años. «Mira nomás», dijo Berta bajando la gorra mientras cortaba una mazorca. Ni con tanto tractor se había visto algo así. Marisol la ayudaba a separar las mazorcas más grandes. Tenía las uñas sucias y la risa fácil. Ya no se escondía. Ya no se asustaba con ruidos del monte. Su cuerpo aún guardaba cicatrices, pero su alma ya caminaba sin sombra. Los vecinos pasaban a mirar la parcela con respeto. «¿Cómo le hizo, doña Berta?», preguntaban algunos, fingiendo curiosidad para no mostrar admiración. «La tierra te da cuando la cuidas», decía ella, «pero también cuando la defendes». La red de comercio que organizó con otras mujeres se expandió. Ahora llevaban sus productos hasta los pueblos vecinos. Tenían acuerdos con restaurantes, cafeterías y escuelas rurales, todo sin intermediarios. Y aunque no era una fortuna, era más de lo que habían tenido nunca. Una tarde, Clara llegó con una carta del gobierno. Decía que el proceso legal contra Mateo seguía, pero que las revisiones eran lentas, que algunos documentos se extraviaron, que los testigos tenían miedo de hablar. «¿Y eso te sorprende?», dijo Berta quemando la carta en el fogón. «No, pero me indigna. A mí no me quita el sueño. Lo importante ya cambió», respondió mirando a Marisol jugar con otros niños cerca del corral. «¿Y si Mateo regresa?», preguntó Clara bajito. Berta se quedó en silencio unos segundos. «Si regresa, aquí lo vamos a estar esperando». Esa respuesta no era una amenaza, era una certeza, porque esta vez no sería ella sola. El hijo de un terrateniente de la región
joven, de voz amable y sonrisa fácil, se presentó en la parcela una mañana. «Quiero comprar esta tierra», dijo, «no para desarrollos. Quiero cuidarla, preservarla, hacer algo justo». Berta lo miró, se limpió las manos y le ofreció un café. «¿Y por qué tendría que vendértela? Porque ya tiene edad, porque podría descansar, porque lo que hizo fue valiente, pero a veces hay que dejar el campo para las nuevas generaciones». Ella se rió, no de burla, sino de ternura. «Ya lo hice», le dijo, «pero no como tú crees». Lo llevó al corral, donde Marisol y otras niñas acomodaban bultos para llevar al tianguis. Valiente pastaba a un lado, sereno como un guardián que supo cumplir su tarea. «Ella es la nueva generación, y esta tierra ya es suya», dijo. «No necesita ser dueño para respetar algo». El joven se fue sin insistir, y Berta supo que había tomado la decisión correcta años atrás, cuando dijo «no» por primera vez. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo estaba cargado de nubes, Marisol se despertó sobresaltada. «Escuché algo», le dijo a Berta. Salieron juntas al porche. La luna estaba cubierta. El monte, oscuro, pero al fondo en el camino de tierra se veían marcas frescas de llantas. «¿Será él?», preguntó la niña con voz baja. Berta no respondió. Caminó hasta la cerca, revisó el terreno. No había huellas humanas, solo los rastros de una camioneta que había frenado en seco y se había ido. Volvió a casa con la linterna en la mano y el corazón sereno. «Puede que lo intenten otra vez, pero no nos van a agarrar dormidas». Marisol, sin miedo, se acostó de nuevo. El miedo ya no se sentía igual, ya no dominaba. Ahora era solo un visitante que sabía que esa casa tenía puertas fuertes. Al final de esa semana, Berta llevó a Marisol al cerro detrás del ejido. Subieron en silencio, como lo hacían cuando su hijo aún vivía. Desde ahí se veía toda la extensión del valle, el maizal, los potreros, el río, el monte que guardaba secretos. «Este paisaje», dijo Berta, «lo intentaron borrar muchas veces. ¿Y por qué no pudieron? Porque no se puede arrancar lo que está sembrado con verdad. Se quedaron ahí, mirando en silencio cómo salía el sol». Y por primera vez, Marisol le preguntó algo que Berta no esperaba. «¿Crees que Valiente también tenga un lugar en el cielo?» «Claro que sí», dijo ella con una sonrisa. «Pero todavía no. Aquí todavía hace falta, porque mientras haya tierra, manos que siembren y mujeres que no se callen, siempre habrá algo que defender». Y ese año, bajo un sol distinto, la cosecha no fue solo de maíz. Fue de respeto, de historia y de una libertad que ya nadie les iba a quitar. La carta llegó en un sobre amarillo, con el nombre de Marisol escrito a mano y un timbre oficial en la esquina. Berta la encontró entre los bultos de verduras al volver del tianguis. Estaba arrugada por la lluvia, pero intacta. «Es para ti, mija», dijo, entregándosela con las manos temblorosas. Marisol rompió el sello con cuidado. La leyó en silencio. Al principio no entendía, luego sus ojos se agrandaron y por un segundo se quedó sin aire. «Me aceptaron, abuela. Me dieron la beca completa». Berta parpadeó. No lloró. Solo la abrazó y se quedó con la carta en la mano, como quien sostiene algo frágil y valioso. «Una escuela rural con internado. Dicen que enseñan agronomía, veterinaria, comercio y hasta ecotecnias. ¿Y quieres ir?» «Sí», dijo sin dudar, «pero solo si tú me dejas». Berta no respondió de inmediato. Caminó hacia su costurero, abrió la tapa y guardó la carta entre las agujas y los hilos, justo donde guardaba sus recuerdos más antiguos. «Esta no se va a perder», murmuró. «Esta se queda cerca del corazón». Esa misma semana, la noticia recorrió el pueblo. Mateo Gálvez había desaparecido del estado. Nadie lo había visto salir. No dejó rastro, solo su rancho cerrado, los potreros vacíos y rumores que iban y venían como viento entre los maizales. Algunos decían que se había ido al norte, otros que estaba escondido en casa de un familiar rico en el Bajío. Unos pocos creían que lo iban a traer de regreso esposado.
Pero Berta, al escuchar las versiones, solo dijo: «Ese ya no manda. Aunque vuelva, ya nadie lo sigue». Y tenía razón. La sombra de su poder se había achicado. Ya no daba miedo. Era como una culebra sin colmillos. Luis llegó una tarde con papeles en la mano. Confirmado. El juez declaró inválidos 5 títulos de tierra. Van a devolver las parcelas a las familias que fueron estafadas. ¿Y tú? Yo sigo en la lucha, sonrió. Ahora me buscan para ayudarles a leer escrituras, revisar contratos. Nunca pensé que un veterinario terminara haciendo esto. Berta se rió. A veces los animales enseñan más que los humanos. Aunque la beca era un milagro, la idea de que Marisol se fuera removía algo profundo en Berta. Esa noche, sentada junto al fogón, con la carta aún doblada en el regazo, habló en voz baja con su difunto esposo, como solía hacer cuando las decisiones la rebasaban. «Tomás, ¿será que sí debo dejarla ir? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no estoy ahí para cuidarla?» El silencio fue largo, solo el crepitar de la leña llenaba el aire. «Pero también sé que si se queda aquí, va a cargar con mi historia. Y ella tiene que escribir la suya». Al día siguiente, Marisol encontró un costal pequeño junto a la cama. «Y esto, tu ropa, tus libros y un pedazo de la cobija que usabas de bebé. No lo digas, nomás guárdalo». La niña se le echó al cuello. Lloraron las dos. Pero de esas lágrimas que limpian, no que duelen. Un día antes de la partida, Marisol fue al encino donde solía jugar. Valiente estaba ahí como siempre, pero esa vez la miró distinto, no como guardián, sino como si supiera que ella se iba. Marisol lo abrazó por el cuello, fuerte. «Tú me salvaste», le dijo, «y nunca voy a olvidarte». El caballo se quedó quieto. Luego bajó la cabeza como despidiéndose. Berta los vio desde el porche, con un nudo en la garganta. Cuando una niña se despide de su caballo, es porque ya está lista para volar. La camioneta del municipio, vieja pero confiable, llegó al amanecer. Luis manejaba. Clara iba en el asiento del copiloto, con una canasta de pan y fruta para el camino. «Te vamos a llevar hasta la entrada de la escuela», le dijo Clara, «como se merece una niña valiente». Marisol subió con la mochila colgada y los ojos brillantes. Berta la abrazó una última vez, largo. «Cuando te pregunten de dónde vienes, diles con orgullo: soy de una tierra que no se vendió». Y con ese abrazo la dejó ir. La camioneta se perdió entre los árboles, y en la parcela, con el sol asomando entre las hojas, Berta se quedó sola, pero no vacía. Porque cuando una niña crece y se va, deja raíces. Y esas raíces, tarde o temprano, traen el futuro de regreso. El cielo estaba despejado y el aire cargaba ese olor a campo limpio que solo aparece después de una buena cosecha. Desde lo alto de la loma, Marisol se sostenía firme sobre Valiente. Llevaba el cabello suelto, la piel más morena, la postura de quien ha visto el mundo y quiere volver a pisar su raíz. «Se ve igual, pero también diferente», dijo, acariciando el cuello del caballo. Valiente resopló, como si le diera la razón. Llevaba 6 meses en la escuela rural y el permiso para regresar por unos días había sido un regalo. No solo para ella, para Berta también. Cuando llegaron a la parcela, Marisol bajó del caballo sin prisa, pisando la tierra con respeto. «Aquí empezó todo», murmuró. Y aunque nadie la escuchó, la tierra pareció responderle con un silencio lleno de orgullo. Berta salió de la cocina con el delantal empolvado y las manos mojadas de amasar. Cuando vio a su nieta bajando la loma, la respiración se le atoró en el pecho. Marisol corrió. Berta no esperó. Se abrazaron en medio del patio, entre el olor a leña, el maíz colgado y el rebuzno lejano de una mula. «Mira nada más», susurró Berta, «la niña que aprendió a volar y supo regresar. No vuelvo a irme sin decirte todo lo que he aprendido. Tú ya lo dices». Con solo volver, se separaron sin soltarse del todo. El corazón de Berta latía con calma, como si algo dentro de ella, por fin, se hubiera alineado. Esa tarde, Marisol volvió a entrar al cuarto que había sido suyo.
Nada había cambiado. Las muñecas de trapo seguían en la repisa, la cobija doblada sobre el catre, el retrato de sus padres colgado sobre el altar. Encendió una veladora y se sentó frente a la foto. «Ya voy entendiendo lo que ustedes hicieron», les dijo en voz baja, «y ahora me toca a mí seguirlo». De su mochila sacó un cuaderno lleno de apuntes sobre compostaje, técnicas de riego, organización comunitaria. «La escuela me enseñó muchas cosas, pero aquí me enseñaron a no rendirme». Guardó el cuaderno junto a la veladora, como promesa sagrada. Por la noche, varias mujeres se reunieron bajo el encino. No era una fiesta ni una reunión oficial. Era algo más íntimo, un círculo. Cada una llevó algo: pan, fruta, semillas, historias. «Queríamos verte, Marisol», dijo Socorrito. «Eres parte de esto». «Yo solo estoy empezando», respondió la niña. «Pero ya entendí que crecer también es quedarse cuando hace falta. Y saber cuándo regresar», agregó Clara. Berta escuchaba en silencio. Sus manos tejían despacio una manta de colores. Antes, cuando hablaban de mujeres campesinas, nadie pensaba en fuerza. Ahora, cuando escuchan nuestras voces, se enderezan, dijo sin levantar la vista. Todas asintieron. Valiente se acercó al círculo, se echó junto al fuego, como uno más. Al amanecer, Berta y Marisol subieron de nuevo a la loma. «¿Te acuerdas cuando subíamos para llorar escondidas?», preguntó la abuela. «Ahora venimos a ver lo que logramos», respondió Marisol. Desde ahí, el paisaje era el mismo, pero tenía otra energía. Las parcelas ya no estaban vacías. Se veían pequeños huertos nuevos, líneas de riego artesanales, gallineros organizados. Donde antes había abandono, ahora había voluntad. «Esta tierra sigue siendo tuya, abuela». «No, mija, ahora también es tuya, y de todas las que no se dejaron». Berta sacó la carta vieja de Marisol del costurero que traía bajo el brazo. La sostuvo al viento. «Esto fue el primer milagro, pero tú eres la esperanza completa». Valiente resopló, se acercó detrás de ellas y levantó la cabeza mirando hacia el mismo horizonte. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Marisol. «Sembrar, pero no solo maíz, también sueños». Bajaron juntas por la vereda mientras el sol subía detrás de los cerros, y en cada paso la tierra respondía con vida. Porque hay historias que empiezan en el dolor y terminan frente al horizonte, cuando por fin el alma aprende a respirar. A veces, lo más valioso no es la tierra que se hereda, sino el coraje de defenderla. Porque cuando una mujer se planta firme, cuando una niña aprende a no callar y cuando hasta un caballo se niega a huir del peligro, entonces nace algo que no se puede comprar: la dignidad sembrada en el corazón de quienes se atreven a resistir. Esta no es solo la historia de Berta y Marisol. Es la historia de todas las que fueron silenciadas y de todas las que, como tú, están listas para alzar la voz. Si esta historia tocó tu alma, cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Berta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta si te conmovió y comparte este video con alguien que necesite recordarlo. Las raíces profundas nunca se cortan. Y si quieres seguir recibiendo historias que nos unen, que nos transforman y que nos devuelven la esperanza, suscríbete al canal. Estás a punto de formar parte de algo mucho más grande, una comunidad que honra las historias que tocan el alma.